Te adentras en una tierra donde el crujir de huesos no es leyenda, es evidencia. En las sombras del tiempo, algo enorme se movía, algo que la ciencia apenas se atreve a nombrar. Goliat no caminaba, aplastaba. Quédate hasta el final y enfrenta al rey que nunca murió. Goliat no es solo otro nombre en la extensa lista de especímenes de Tyrannosaurus Rex descubiertos hasta hoy. Es potencialmente una nueva referencia absoluta en el podio de los dinosaurios depredadores más grandes que haya existido. Su hallazgo no fue una casualidad menor. En septiembre del 2024, en el condado de Hardin, Dakota del Sur, el descubrimiento de un fémur aislado causó un impacto inmediato en la comunidad paleontológica. Las proporciones del hueso eran, sin exagerar, descomunales. Fue presentado al público por el Black Hills Institute en el Tucson Rock and Mineral Show, un evento donde las dimensiones de Goliat comenzaron a despertar interés global. La longitud del fémur, registrada en 137 centímetros, y su circunferencia de 64.7 centímetros no fueron simples cifras más en un catálogo. Estos números excedían por un amplio margen los registros de otros ejemplares famosos como Sue, Scotty o incluso el imponente Cobb. A pesar de que el hueso presentaba daños en ambos extremos, la medición fue verificada cuidadosamente, descartando posibles exageraciones por restauración o reconstrucción con materiales externos. La cifra de 137 centímetros se obtuvo midiendo desde la cabeza femoral hasta la zona medial inferior, donde se une con la tibia, un método conservador pero fiable. Y lo más revelador, la circunferencia se midió en la zona más delgada del hueso, lo que indica que su volumen general podría ser incluso mayor del que se ha calculado inicialmente. Las primeras reacciones fueron mixtas. Algunos escépticos señalaban que basar todo en un solo hueso podría inducir errores. Pero con el paso de los análisis, los expertos comenzaron a reconocer la magnitud del descubrimiento. Comparando directamente con ejemplares como Scotty o Sue, que poseen esqueletos más completos, el fémur de Goliat era visiblemente más robusto y más largo, incluso considerando el daño en sus extremos. Esto no solo lo convertía en una rareza, sino en una pieza clave para entender hasta dónde podía llegar la evolución del T-Rex en términos de tamaño corporal. El especialista Peter Larson, figura clave en el Black Hills Institute, proporcionó detalles fundamentales sobre cómo se llevó a cabo la medición. Debido a la fractura en el trocánter mayor durante el transporte, se decidió medir desde la cabeza femoral. A pesar de esta dificultad, el protocolo fue claro y riguroso, lo que descarta cualquier tipo de sobreestimación. Por su parte, Brian Curtis, de Fossils Crates, realizó una verificación independiente en el lugar y confirmó tanto la longitud como la circunferencia. Su evaluación dio un valor muy similar, 137 centímetros de largo y aproximadamente 650 milímetros de circunferencia, usando distintas técnicas de medición. Esas cifras no solo se alineaban con las mediciones iniciales, sino que reforzaban la validez del hallazgo. Lo más destacable fue que el hueso no presentaba señales evidentes de restauración artificial, más allá de pequeñas reparaciones en grietas menores. En otras palabras, el volumen de ese fémur era auténtico. Y eso implicaba, sin lugar a dudas, que Goliat estaba en una liga propia. No era necesario especular con reconstrucciones fantásticas para llegar a esta conclusión. La evidencia era tangible, directa y verificable. Para estimar su masa corporal se utilizaron varios métodos respaldados por estudios contemporáneos. El primero, conocido como alometría femoral, consiste
en analizar la relación entre la circunferencia del fémur y el peso corporal en animales modernos para proyectar esos datos en especies extintas. Esta técnica, que ha demostrado ser confiable a gran escala, arrojó un estimado de 11.468 kilogramos, es decir, más de 11.4 toneladas para Goliath. Comparado con los resultados obtenidos para Sue y Scotty, ambos rondando entre 9 y 10.5 toneladas, este nuevo espécimen superaba la marca con un margen impresionante. Incluso cuando se tomaban datos volumétricos basados en escaneos 3D de otros especímenes para hacer comparaciones con Goliath, el resultado era abrumador. Se utilizó el método de integración gráfica doble GDI, que simula un volumen tridimensional del hueso para estimar masa. Según esta técnica, Goliath alcanzaba hasta las 12.5 toneladas, dependiendo del modelo de referencia. Este valor lo colocaba en la cima absoluta de todos los terópodos documentados con base científica hasta el momento. La pregunta inevitable que surgía era: ¿estamos ante el T-Rex más grande jamás descubierto? Si bien la prudencia científica obliga a mantener reservas ante hallazgos fragmentarios, la magnitud del fémur no permite descartarlo con ligereza. Aún siendo una muestra incompleta, los métodos de estimación actuales permiten obtener proyecciones altamente fiables. En este caso, todos los caminos llevaban a la misma conclusión. Goliath no es simplemente un poco más grande, sino significativamente más masivo que cualquier otro Tyrannosaurus registrado hasta la fecha. También se recurrió a fórmulas desarrolladas con otros datos obtenidos de animales vivos como cocodrilos o aves corredoras de gran tamaño, que comparten ciertos patrones anatómicos con los dinosaurios. En todos los escenarios, Goliath superaba la barrera de las 11 toneladas con facilidad. Su robustez estructural indicaba a un animal no solo largo, sino poderoso, musculoso, posiblemente en la cúspide de lo que un depredador bípedo podía alcanzar sin comprometer su movilidad. El debate científico no se centró únicamente en su tamaño. Algunos expertos plantearon la posibilidad de que el fémur pudiera pertenecer a una variante anatómicamente distinta o incluso a una especie no clasificada, aunque esto es poco probable dadas sus similitudes estructurales con otros T-Rex. En cambio, lo más razonable es asumir que Goliath representa un caso extremo dentro de la variabilidad natural de la especie. Un individuo atípico, sí, pero completamente posible en términos biológicos y evolutivos. Estudios recientes calculan que existieron alrededor de 140 millones de Tyrannosaurus Rex durante su existencia en el Cretácico superior. Si bien la mayoría de los ejemplares conservados no alcanzan tamaños colosales, la probabilidad de que un individuo sobresalga de forma excepcional es real. Un estudio de 2024 de Hahn y Mullan propone que, estadísticamente, al menos uno podría haber llegado a los 15 toneladas. Si se toma a Goliath como ejemplo y se aplica el mismo modelo matemático, el techo teórico se eleva aún más, acercándose a las 20 toneladas. Si bien ese número resulta poco creíble en términos prácticos, sirve para entender cuán extremos pueden ser algunos casos dentro de la especie. Este descubrimiento, por tanto, no solo reconfigura el podio de los terópodos más grandes, sino que también reabre el debate sobre los límites físicos del T-Rex como especie. La existencia de un fémur tan masivo no es simplemente un dato curioso, sino una oportunidad para reevaluar lo que sabíamos sobre esta criatura. La evidencia apunta a que Goliath es un ejemplar real, medido con rigor y validado por especialistas de peso. Su inclusión en las listas como uno de los mayores carnívoros terrestres no es especulativa, es una necesidad científica. En términos de impacto paleontológico, Goliath establece un nuevo estándar para futuras comparaciones. Ya no basta con encontrar restos grandes, ahora deben ser verificados con una meticulosidad similar. Esto obliga a replantear cómo se interpretan los fósiles fragmentarios y qué criterios deben cumplirse para considerar a un espécimen como el más grande. Goliath, con un solo hueso, logró eso.
Goliat no es solo otro fósil, es el tipo de hallazgo que redefine lo que creemos saber sobre los dinosaurios depredadores. Aunque representado únicamente por un fémur, su descubrimiento sacude los cimientos de la paleontología moderna. En un campo donde la cautela es vital, lo que distingue a Goliat no es solo su tamaño, sino la rigurosidad con la que fue documentado, verificado y comparado con otros grandes terópodos. Estos descubrimientos son raros. Los registros de terópodos que superan las 11 toneladas son extremadamente limitados, y pocos tienen el respaldo técnico y metodológico que respalda a Goliat. A diferencia de fósiles fragmentarios como Dent Giga, basado en una porción de mandíbula, Goliat presenta un hueso fundamental, el fémur, pieza clave para calcular la masa corporal. Su importancia radica en que soporta el peso del cuerpo y su volumen tiene una correlación directa con la masa total, una relación comprobada en animales actuales como elefantes y aves corredoras. Diversas metodologías de estimación apuntan a resultados consistentes. Al comparar el volumen femoral de Goliat con el de ejemplares completos como Sue o Scotty, los cálculos arrojan entre 11.4 y 12.5 toneladas. Mientras Scotty alcanza entre 10.2 y 10.5 toneladas, Goliat supera esos valores con holgura. Esta consistencia metodológica refuerza la idea de que estamos ante un espécimen excepcional, no ante una anomalía estadística. Una parte fundamental del estudio fue evitar cualquier tipo de exageración. El equipo se mantuvo en un enfoque conservador, descartando la inclusión de cimientos faltantes por los daños en los extremos del hueso. Esta postura refuerza su credibilidad y marca un estándar ético a seguir en futuros análisis. Los resultados fueron producto de lo que se puede medir con certeza, sin especulación ni extrapolaciones dudosas. En paleontología, los restos incompletos suelen generar escepticismo. Muchas veces fragmentos aislados han sido malinterpretados o sobrevalorados. Pero el caso de Goliat es distinto. El fémur es una estructura anatómica crucial, funcional y comparable. Su morfología permite estimaciones fiables y lo convierte en una base legítima para el análisis de masa y proporciones. Además, está respaldado por estudios sólidos en biomecánica y fisiología dinosauriana. Otro punto a favor de la autenticidad de Goliat es su contexto geológico. Fue hallado en el condado de Hardin, Dakota del Sur, un sitio históricamente rico en fósiles de Tyrannosaurus Rex. La capa estratigráficas del lugar coinciden perfectamente con el periodo en que vivió esta especie, entre 68 y 66 millones de años. Esto refuerza su clasificación y descarta otras posibilidades como que pertenezcan a un gran ornitópodo. Este hallazgo también resalta una problemática común en la paleontología, la tendencia a subestimar fósiles incompletos. Aunque es comprensible tener cautela, esa postura puede llevar a desvalorizar restos que sí contienen información clave. No se necesita un esqueleto completo para entender la magnitud de un ejemplar. Goliat demuestra que con suficiente rigor metodológico, un solo hueso puede ofrecer una visión clara del tamaño real del animal. Comparado con otros terópodos de talla gigantesca, Goliat sobresale. Especímenes como Cope poseen más partes, pero no alcanzan el mismo nivel de verificación. Incluso el citado Dent Giga, al basarse en un fragmento de mandíbula, carece del peso comparativo que tiene un fémur completo. En este contexto, negar la relevancia de Goliat como uno de los más grandes es científicamente incoherente. Este hallazgo también plantea una revisión necesaria sobre los límites evolutivos del Tyrannosaurus Rex. Durante años se asumió que su peso máximo rondaba las 8 a 10 toneladas. Sin embargo, Goliat obliga a replantear esa cifra. Bajo condiciones ambientales favorables, la especie pudo haber alcanzado tamaños muy superiores, no como una regla general, sino como excepciones posibles dentro de la diversidad natural de su población. Esto sugiere que el T-Rex estaba más cerca de su techo biológico de lo que se pensaba. Y si ejemplares como Goliat son reales, es razonable pensar que otros de tamaño similar existieron y aún no han sido descubiertos o correctamente identificados.
Más que mover una cifra, Goliat reconfigura la narrativa sobre los límites del cuerpo de un depredador bípedo. Para el público general, este descubrimiento también impacta. El T-Rex ha sido ícono de la cultura popular durante décadas. Sin embargo, la imagen clásica del dinosaurio de 12 metros y 8 toneladas queda anticuada. Goliat introduce una nueva perspectiva respaldada por evidencia. Ejemplares que rozan los 13 metros y las 12,5 toneladas son posibles. No es ciencia ficción, es ciencia con base medible. En caso de Goliat, también representa una oportunidad excepcional para la divulgación científica. Su historia no solo atrae por su magnitud, sino también por la transparencia en su documentación. En una era donde la información compite por segundos de atención, ofrecer datos confiables, precisos y sin adornos es una estrategia efectiva para comunicar ciencia real. No hacen falta exageraciones cuando la realidad ya es asombrosa. En plataformas como YouTube, donde el contenido paleontológico ha ganado terreno, Goliat puede convertirse en un caso de estudio ideal. Su nombre, su peso, su validación científica y su potencial como el mayor terópodo documentado le otorgan un valor comunicativo excepcional. Presentarlo con datos concretos, recursos visuales y voces expertas lo vuelve una historia atractiva y educativa a la vez. Además, Goliat podría ser el catalizador de nuevas expediciones paleontológicas. El conocimiento de que existen restos de este calibre puede motivar más inversión en búsquedas sistemáticas, en nuevas zonas con potencial fósil. También impulsa el desarrollo de tecnología de escaneo, modelado y reconstrucción 3D. Así, este ejemplar no es solo un fósil imponente, sino un motor que impulsa nuevas etapas del conocimiento. Hoy, Goliat ocupa un lugar privilegiado en la historia de la paleontología de grandes carnívoros. Sus proporciones, la forma en que fue estudiado y su impacto en el entendimiento del T-Rex lo convierten en un hito. Y aunque pueda surgir otro fósil aún mayor, este ya ha cumplido su misión: ampliar los límites de lo conocido, inspirar a la comunidad científica y reafirmar que la historia de los dinosaurios aún guarda secretos por descubrir. La relevancia de Goliat va mucho más allá de su enorme fémur. Este hallazgo reabre un debate esencial sobre los límites físicos del Tyrannosaurus Rex. Si este hueso pertenece a un individuo proporcional al resto de los grandes ejemplares conocidos, sugiere que estamos frente a un animal no solo extenso en longitud, sino increíblemente robusto. La estructura ósea de sus patas traseras apunta a una evolución específica para sostener masas excepcionales sin perder funcionalidad. La eficiencia biomecánica en ejemplares como este demuestra hasta qué punto la especie pudo haberse adaptado a un peso colosal. Afirmar que Goliat es simplemente más pesado no es suficiente. Comprender cómo pudo funcionar dentro de su ecosistema es fundamental. Un T-Rex de más de 12 toneladas tenía ventajas claras: fuerza superior, resistencia en enfrentamientos y capacidad para dominar vastos territorios. Estas diferencias eran claves para su éxito evolutivo. No eran detalles anecdóticos, sino adaptaciones reales con impacto directo en su supervivencia. Lo que convierte a Goliat en un descubrimiento relevante no es solo su tamaño, sino el nivel de precisión con que fue documentado. Cada medición, cada estimación, cada método empleado se basó en criterios científicos validados. Este enfoque riguroso marca un antes y un después en cómo deben analizarse nuevos fósiles. Ya no basta con hallar restos grandes, ahora hay que validarlos con exactitud, transparencia y evidencia reproducible. En este sentido, Goliat se convierte en un modelo de referencia. La gran incógnita, sin embargo, permanece: ¿cómo se veía realmente? Al contar solo con un fémur, ¿no se puede reconstruir su forma completa? Pero al escalar ese hueso con proporciones estándar del T-Rex, los cálculos más conservadores sugieren una longitud superior a los 13 metros.
Esto lo ubica en el límite teórico de tamaño para la especie, y lo hace dentro de un marco estadístico sustentado por estudios recientes que indican que, muy ocasionalmente, podían surgir ejemplares extraordinarios. Más allá de lo físico, Goliat simboliza un cambio en la manera en que se hace paleontología. Su escaneo 3D durante su exhibición en Tucson es prueba de cómo las herramientas digitales se están integrando al estudio de fósiles. Aunque el modelo no se ha hecho público, su existencia marca una tendencia inevitable: digitalizar el pasado para estudiarlo con más precisión. Estas tecnologías no reemplazan al trabajo de campo, pero lo potencian, permiten validaciones cruzadas, modelados digitales y simulaciones con mayor exactitud que nunca antes. En este nuevo contexto, Goliat puede servir como base para investigaciones comparativas, análisis volumétricos y cálculos biomecánicos complejos. Esta integración entre ciencia tradicional y tecnología moderna está evolucionando lo que sabemos sobre los dinosaurios. Y no solo ayuda a entender cómo eran físicamente, sino también cómo se movían, cómo interactuaban con su entorno y cómo encajaban dentro de su ecosistema. Goliat también ha demostrado ser una oportunidad poderosa para la divulgación científica. Durante décadas, la imagen del T-Rex ha sido distorsionada por la ficción, pero con hallazgos como este, se puede ofrecer una visión más precisa y educativa. No es necesario exagerar, los hechos hablan por sí solos. Presentar estos descubrimientos al público de manera clara, documentada y sin sensacionalismo es clave para recuperar la confianza en la paleontología, como ciencia y como narrativa histórica. Por eso plataformas como YouTube se vuelven funcionales y fundamentales. Goliat no es solo materia para expertos. Su historia, su contexto y su impacto están diseñados para captar la atención de millones. Y cuando el contenido está bien estructurado, con datos sólidos, imágenes reales de fósil y referencias confiables, su alcance puede ser enorme. Palabras clave como T-Rex más grande, fémur colosal o nuevo récord de dinosaurio carnívoro son perfectas para posicionarse en buscadores y algoritmos de recomendación. Además, incluir a expertos reconocidos como Peter Larson y Brian Curtis en las referencias del contenido refuerza su credibilidad. Esto no solo aumenta la autoridad del material frente a la audiencia, sino que también lo distingue del contenido especulativo o mal documentado que suele abundar en redes. El descubrimiento de Goliat también obliga a revisar nuestros supuestos sobre los límites del tamaño en dinosaurios carnívoros. Durante años se asumió que había un umbral biológico que no se podía superar sin afectar la movilidad o la viabilidad del animal. Pero con cada nuevo ejemplar fuera de norma, esos límites se redefinen. La naturaleza, incluso extinta, sigue rompiendo las reglas que creíamos inamovibles. Y si en el futuro aparece un ejemplar aún más grande, Goliat ya habrá cumplido su función: abrir el camino, estimular nuevas investigaciones y renovar el interés por una disciplina en constante evolución. Su descubrimiento podría motivar expediciones más ambiciosas en regiones subexploradas. No es descabellado pensar que haya otros gigantes esperando debajo de la Tierra, y ahora existe una razón concreta para ir tras de ellos. Ese fémur de 137 centímetros y más de 64 de circunferencia no es solo una pieza de museo, es una declaración científica, un testimonio de lo que puede revelarse cuando se combinan pasión, método y tecnología. Su legado no está en una vitrina, sino en todo lo que nos obliga a reconsiderar sobre el pasado de la Tierra. Así, Goliat no es solo una pieza excepcional por sus proporciones, es un punto de inflexión en cómo medimos, analizamos y compartimos el conocimiento paleontológico. Se convierte en referencia obligada y, más importante aún, un símbolo de que la ciencia siempre puede sorprendernos. Su historia seguirá inspirando, no solo por lo que fue, sino por todo lo que representa en la búsqueda continua por comprender el mundo que existió mucho antes que nosotros. Los huesos no mienten, pero tampoco lo cuentan todo. Goliat dejó huellas que aún tiemblan bajo nuestros pies.
Y si hay uno, ¿cuántos más esperan? Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos, ¿te atreviste a mirar hasta el final? ¿O algo te detuvo?